hombre cristiano tiene tres vidas. Tiene la vida biológica, tiene la vida con la que nació de Adán, más tiene la vida divina que se le ha agregado. Entonces esto es lo que hace muy complicado al ser humano y mucho más complicado al cristiano. Por eso la vida cristiana y la manera en que Dios logra lo que Dios se ha propuesto es un poco misterioso. La Escritura habla de un misterio. O sea, para que Dios pueda lograr lo que quiere, llevar a culminación el propósito que Él se propuso antes de la fundación del mundo. Pero déjenme hablarle algo aquí, mire, aquí. Esto es importante. ¿Cómo Dios hace esto? Dios viene y se agrega como vida en el hombre. Y hay tres palabras que yo quisiera dejar allí en su corazón. Lo primero que Dios hace es que mezcla la vida de Él con la vida nuestra. ¿Cuándo sucede esto? Cuando recibimos a Cristo. Así que usted puede hablar, el que tiene a Cristo tiene una vida mezclada. ¿Qué quiere decir eso? Que a la vida suya, a la vida natural con la que usted nació, se le ha añadido otra vida. Y el aumento en crecimiento va a depender de la manera en que esas dos vidas se mezclen. Y si entendemos esto, podemos entender el proceso de Dios. Hay muchas cosas en nosotros que no se van a mezclar nunca con la vida de Dios. Lo único que se va a mezclar con la vida de Dios es la vida del Hijo que ha sido puesto en nosotros. Entonces entendemos el proceso de Dios de arrancar de nosotros todo lo que es la vida natural, para que esa vida ahora se pueda mezclar, el nuevo hombre que está en nosotros, la nueva vida que recibimos, pueda mezclarse a plenitud con la vida de Dios. Esta es la primera palabra, mezcla. ¿Cómo Dios sigue adelante para llevar a culminación o para traer la consumación de su propósito? Mediante otra palabra, es crecimiento. Primero, Dios se mezcla con nosotros. Segundo, la vida del Hijo tiene que ir creciendo en nosotros. Eso es lo que llamamos edificación. ¿Qué es edificación? Sencillamente, la vida del Hijo va creciendo en nosotros, va creciendo en nosotros. La vida natural va siendo arrancada de nosotros. El apóstol Pedro, cuando ve esto, dice que nosotros estamos siendo edificados como piedras vivas en el edificio de Dios. O sea, Dios está construyendo un edificio. Y dice la palabra que es de piedras vivas. ¿Usted ha visto algún edificio alguna vez de piedras vivas? Solo es de Dios. Todos los edificios que usted conoce son edificios de piedras muertas. ¿Qué quiere decir eso? Se pone una piedra con otra, se pone una piedra con otra, un ladrillo con otro, un bloque con otro, como usted quiera llamarle. Y al final, esos bloques no tienen vida en sí mismos. Pero en el edificio que Dios está construyendo, cada piedra tiene vida. Por eso es que el apóstol Pedro escoge la palabra adecuada. Dice que nos está edificando como piedras vivas. Como piedras tenemos una vida. Esa vida tiene que estar funcionando en nosotros. Por eso esa segunda palabra es crecimiento. La vida de Cristo va creciendo en nosotros, va creciendo. La vida de Cristo tiene que ir siendo agregada. Cuando usted haga un balance de su vida, tiene que haber vida de Cristo agregada. Entonces tenemos esa segunda palabra. La primera es mezcla. La segunda, edificación o crecimiento de la vida. La tercera palabra todavía es mucho más profunda. Habla de renovación. Nosotros podemos cantar, cámbiame, Señor. Hermano querido, aprenda esto. Dios no quiere cambiarlo a usted. Estamos cantando por gusto. Dios no quiere cambiarlo. Dios quiere matarlo. Dios no quiere cambiar a ninguno de nosotros, quiere eliminarnos de todo esto. El único trato de Dios es con la nueva creación que ha sido puesta en nosotros. Todo el trato de Dios es con la nueva creación. Por eso tenemos que pasar por este proceso. Número uno, Él se mezcla con nosotros. Número dos, la vida de su Hijo comienza a crecer en nosotros. Y entonces viene la renovación, la que habla Efesios 4. Cuando somos renovados, cuando la vida del Hijo está creciendo en nosotros y comenzamos a ser llenos. Efesios 4 también habla de la plenitud de Dios en nosotros. La plenitud de Dios no solamente apunta a crecimiento de la vida de Dios en nosotros, sino que apunta a un desbordamiento de la vida de Dios. A ver, esto es como un vaso de agua.
La vida de Cristo o el agua va siendo agregada en el vaso. ¿Cuándo sabemos que el vaso está lleno a plenitud? ¿Qué sucederá? Cuando comienza a derramarse del vaso. La palabra plenitud en la Escritura no solamente habla de llenura, sino que habla de una impartición de la vida. Crecemos y crecemos en la vida divina hasta que la vida del Hijo comience a rebosarse y comience a ser impartida de nosotros. Ahí es cuando sucede la transformación. Ahora empezamos a ser transformados y la imagen del Hijo comienza a verse en nosotros. ¿Pero por qué? La semejanza del Hijo comienza a aparecer en nosotros. ¿Pero por qué? Porque ha crecido el Hijo y nosotros mismos hemos sido eliminados. Esta es la transformación, esta es la renovación. Entonces, para que Dios logre su propósito, Él hace eso, muy sencillo. Él viene y se suma en la vida del hombre. Y tienen que pasar estas tres cosas. Mezcla. Segundo, edificación. Tercero, renovación. Esto tiene que ir pasando. Esta es la manera en que Dios lo hace. Esta es la manera en que Dios lo hace para que su propósito pueda ser consumado. Por eso cuando el apóstol Pablo se refiere a eso, si ustedes quieren ir conmigo a Efesios 4:6, vamos a mirar algo. Efesios capítulo 4 y versículo 6. Efesios 4:6. No, Efesios 4:6, sí. Y va a ver qué tremendo ahí dice, tenemos un Dios, ¿están allí? Y Padre de todos. Y cuando él habla de Dios y Padre de todos, ahora lo va a ubicar y lo va a describir como un Dios en tres personas. Él habla del Dios trino de esta manera. Tenemos un Dios y Padre de todos. Número uno, dice tres cosas. El cual es sobre todos. El Dios Padre es la fuente de todo. Él es sobre todos y se constituye la fuente de todo. Y después dice, y por todos. Y habla entonces del Hijo. El Hijo es el fluir de la vida entre nosotros. ¿Cómo somos edificados? ¿Por qué pasamos tanto trabajo para permitir que el Hijo fluya de nosotros? ¿Por qué es tan estorbado? Mire, aquí hay algunos que hablan hasta por gusto, cuando no tienen que hablar. Sí, mire, cuando no tienen que hablar, siguen hablando. Si usted le habla de deporte, pueden hablar 3 horas. Si hablan de otra persona, pueden hablar 50 horas. Pero no pueden hablar a Cristo. ¿Por qué es tan estorbado que hablemos a Cristo? El fluir de la vida de Dios solamente va a suceder cuando Cristo, que rebosa en nosotros, empiece a fluir los unos a los otros. Eso es clarísimo en el Nuevo Testamento. Y por eso es tan estorbado en la iglesia. El fluir de la vida de Cristo. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a funcionar como católicos? ¿Qué quiere decir eso? Uno habla y los otros escuchan. Uno nos enseña y los otros estamos allí como que somos muy brutos y necesitamos ser enseñados por alguien. Cuando en el nuevo pacto dice que la unción misma que permanece en nosotros y apunta a la vida del Hijo que está en nosotros, nos enseñará y que nadie tendrá que ser enseñado por nadie. Necesitamos ver esto. Este es el proceso de Dios. Ahí dice también, pero acá, primero apunta a Dios que es sobre todo, la fuente, al Hijo que es por todos. Es el fluir de la vida del Hijo entre nosotros. El fluir de la vida del Hijo. Y después dice, y en todos. Y ahora apunta al Espíritu Santo como morada en cada uno de nosotros. Y entonces entendemos eso. Dios es sobre todo, es la fuente. El Hijo es el fluir de la vida, es por todos. Y el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros y haciendo la obra interior para llevar adelante el propósito de Dios. Mucho depende, hermano, de cuál es la meta que nosotros tenemos como creyentes. Cada vez que pienso más en esto, veo que es tan importante. De acuerdo a la meta que usted tiene como creyente, será el vivir de su vida. Si su meta coincide con Dios, el vivir de su vida será según Dios.
El apóstol Pablo dice que tenía una meta, que era alcanzar todo aquello para lo cual él fue alcanzado por Cristo. Eso es Filipenses capítulo 3 y versículos 12 y 13. 12 y 13. Yo no sé cuál es su meta como creyente, pero el apóstol Pablo vivió de esa manera. Dice, mi meta es que yo logre alcanzar todo aquello para lo cual yo fui alcanzado. Así que usted sepa esto, usted fue alcanzado por Cristo. Y qué bueno que nosotros podamos vivir de manera tal que el Señor logre todo en nosotros para lo cual Él nos alcanzó. Eso nos lleva de nuevo a pensar en el propósito de Él. Estamos repasando 4 distinciones que tiene un cristiano. ¿Se acuerda de esto? Hemos venido repasando esto como 10 semanas. La primera distinción es que un cristiano es una persona diferente. No por lo que hace. El cristiano es una persona diferente, peculiar, única. No por lo que hace, sino por la vida que tiene adentro. Así que ese es el primer punto. El cristiano delante de los hombres es peculiar. Los hombres tienen que mirar a usted y ver esa diferencia. Segunda cosa, delante de sí mismo, el cristiano es una persona llena de contradicciones. Siempre hay algo que se opone a todo lo que yo inicio. Siempre hay algo en usted que se opone a todo lo que usted piensa. Debiera estar pasando eso en la vida de cada creyente. Mientras la vida del Hijo va creciendo en nosotros, más contradicciones hay. Porque hay algo allí, que es la vida de Dios, que se opone a todo lo que Adán o su vida natural quiere hacer. Así que de esto hablamos bastante en su momento. La tercera cosa, que un cristiano delante de Dios siempre vive o parte del Espíritu Santo que mora en él, de la parte más profunda de su ser. Cuando tocamos esto, hablamos de la necesidad de ser enseñados a vivir por el Espíritu. Todos nosotros, amados hermanos, podemos tomar un montón de decisiones. Tomamos decisiones constantemente y al final queremos que Dios bendiga todas las decisiones que tomamos, pero no estamos seguros si nacieron de verdad en el Espíritu. ¿Por qué es tan importante asegurarse que las decisiones nacieron en el Espíritu? Porque es en el espíritu del hombre donde Dios vino a morar. Dios trae un espíritu nuevo al espíritu del hombre y también pone al Espíritu Santo allí. Y desde allí comienza a guiar al hombre. Por eso ahora la cuarta, que es la que vamos a ver hoy, en todas las cosas un creyente es guiado por Dios. Mire, de esta vamos a ver mucho hoy. Yo espero que terminemos. En todas las cosas un creyente es guiado por Dios. En todas las cosas. Nosotros no debemos hacer nada, ni pequeño, ni grande, ni más importante o menos insignificante. En todas las cosas, un cristiano tiene que ser guiado por Dios. En todas las cosas. Vamos a tratar de profundizar esto un poco ahorita. Todas las cosas. Necesitamos el obrar profundo de la cruz en nosotros para perder todo lo pecaminoso y natural. Puse esas dos cosas juntas, ¿por qué? Nosotros siempre damos la cruz para que nos libre de todas las cosas malas, las cosas pecaminosas. El cristiano ha estado muy enfocado en eso. Pero nosotros también necesitamos perder todo lo que es natural. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es del hombre natural, todo lo que sale de mi yo, todo lo que sale de nosotros mismos. Tenemos que perder igualmente lo que es pecaminoso como lo que sale de nosotros mismos. Así que necesitamos el poder profundo, la obra profunda de la cruz en nuestro interior, para que ahora entonces nos podamos unir al Señor para su vivir. A medida que somos separados, la semana pasada hablamos de eso, Hebreos 4, 12 y 13, donde dice que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetra hasta separar lo que es del alma y del espíritu. A medida que somos separados por la palabra interior que mora en nosotros, entonces nosotros empezamos a poder vivir la vida ascendida. Hablar de vida ascendida es muy raro entre los creyentes. En otras iglesias, aquí no. Efesios 1 dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. La mayoría de los creyentes no viven como sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos viviendo aún por la vida natural. Nosotros tenemos que empezar a vivir por la vida superior.
Nosotros debemos estar viviendo una vida ascendida. ¿Qué quiere decir esto? Una vida que lleve a la verdadera posición que tenemos en Cristo, sentados con Cristo en los lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual, con todo. ¿Usted quiere saber que usted no está viviendo todavía allí? Oiga sus oraciones. Usted sigue pidiéndole a Dios bendiciones. Pero la Escritura dice que ya estamos sentados con Cristo y bendecidos con todo. ¿Necesitamos alguna más? Sí. ¿Sabe para quién? Para los que aún no vivimos en la posición donde el Señor nos puso. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir esa vida de trono en la tierra. La vida de trono es para vivirla aquí, no cuando te mueras. La vida de trono es para vivirla aquí. Vida en que el trono de Dios ha sido instalado en nuestro corazón. Y entonces Cristo es el que gobierna nuestras vidas. Esa es la vida de trono. Cuando la vida comienza a gobernar, Él comienza a gobernar y esa vida comienza a ser vista. Por eso necesitamos el juicio de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de guiar. ¿Qué quiere decir? Que en todas las cosas necesitamos ser guiados por Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso, de qué significa guiar y qué significa ser guiados. Guiar. Suponga que usted quiere ir a cierto lugar, pero no sabe cómo llegar. ¿Qué hace? Bueno, ya sé lo que me va a decir, pone GPS. Este ejemplo es viejo, antes del GPS. Ahora usted pone el GPS. Pero bueno, el GPS hace algo también. El GPS recorre la ruta por usted. ¿Qué es lo que hace usted? Sigue detrás de él. Hace muchos años yo tuve que sacar a unas personas de Orlando una noche, de Fort Myers. Había una amenaza de muerte y lo andaban buscando para matarlo y en ese enredo caí. Y al final tuvimos que sacarlo escondido de ahí y llevarlo a Orlando. Y andaba un grupo buscando para matarlo, qué sé yo, esos enredos que pasan en la vida. Pero yo no sabía usar GPS, ni había, ni nada cuando aquello. Y me fui por una zona, hermano, que de plan andaba tan perdido. Gracias a Dios llamé a un hermano de aquí de la congregación que yo sabía que trabajaba por ahí, hermano Alex. Y él desde su casa comenzó a guiarme y a guiarme hasta que aparecí en Orlando al amanecer. Pero hermanos queridos, si usted quiere ir a cierto lugar, usted hará esto. Mire, esto es casi seguro, ¿verdad? ¿Qué hacer? Usted hará esto. Usted buscará a alguien que lo guíe. Y si alguien lo está guiando, ¿qué hace usted? Lo deja ir delante y usted va detrás. Ser guiado es muy sencillo y no significa mucho más. Él va adelante y usted va detrás. Dense cuenta que Jesús dijo que Él era. Yo soy el camino. Eres el camino. Debiéramos ser guiados en ese camino por Él. Esto se aplica no solo al hecho de andar, sino también a la manera de tratar cualquier asunto. Déjenme hacer una diferencia. Muchos creyentes creen que deben ser guiados en situaciones muy importantes. Pero las situaciones del diario vivir, dicen, no, estas son cosas pequeñitas. Yo lo sé hacer. Esa independencia es la que nos tiene donde nos tiene. No hay ni una sola cosa que nosotros no necesitemos ser guiados. Lo que hemos aprendido a funcionar sin ser guiados. A ver, ¿piensa usted a la hora de vestirse qué ropa debe ponerse de acuerdo a la voluntad de Dios? Algunos piensan, qué bueno. ¿Piensa usted qué va a comer? No, pastor, pero esos asuntos son muy chiquitillos. En todo necesitamos ser guiados por Dios, en todo. Y necesitamos aprender, ser enseñados. Todo en el creyente debe estar sujeto a la dirección de Dios. Todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Cuándo vas a cambiar de trabajo? Todo el creyente debe ser guiado por Dios en todas las cosas. Debemos ser guiados por Dios hasta en los asuntos
que la mayoría de las personas consideren más insignificante. ¿Usted de quién es? Ahora que es creyente. Usted es de Dios. Eso nos dice el Salmo 100. Somos ovejas. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros. La mayoría de nosotros funcionamos de esta manera. Decido las cosas y después empiezo a orar para que el Señor bendiga lo que yo ya decidí. En todos necesitamos la dirección de Dios, en todo. ¿Y qué insignificante sería el asunto más insignificante? El que usted se imagine que es el asunto más insignificante, usted y yo y cada creyente necesita ser guiado por Dios. Un cristiano normal y saludable es uno que vive con el Señor, vive en el Señor y le presenta al Señor todos los asuntos, grandes o pequeños. Todos los asuntos se los presenta al Señor. Miren lo que sucede al buscar al Señor de esta manera. Nuestra mente permanecería siempre vuelta al Señor. Si usted busca al Señor de esta manera, usted volvería constantemente la vuelta al Señor. ¿Sabe por qué? Su mente al Señor. Porque tomamos cuántas decisiones al día. La vida está llena de un montón de decisiones. Si para cada decisión nosotros tenemos que ser guiados por el Señor y consultamos al Señor, entonces tendríamos comunión con el Señor permanente. Mire, esta es una manera de orar sin cesar. Si constantemente vamos al Señor a buscar dirección para todo, estamos orando sin cesar, ¿sí o no? Entonces algo más sucedería ahora. Algo más sucedería. Como resultado, ¿sabe lo que va a pasar? Seremos llenos de la naturaleza de Dios. Muy sencillo. La comunión con Dios aumentará. El tiempo que pasemos con Dios va a aumentar. Yo tuve un maestro en la universidad en Costa Rica. Se llamaba, debe haberse muerto, si no tiene como 120 años ya. Hernán Fonseca Zamora. Fue ministro allá de Agricultura. Y Hernán y yo fuimos amigos, pero Hernán era cojo de un pie. Él le dio poliomielitis. Y Hernán caminaba cojo. Y yo lo iba a ver al ministerio, lo buscaba, pasábamos mucho tiempo juntos, me llamaba para que fuera a almorzar, mucho tiempo, era un ingeniero agrónomo. ¿Y sabe lo que pasó conmigo? Una vez empecé a caminar, los muchachos en la escuela, en la universidad me decían, ¿qué te pasó en el pie? A mí nada. Dice que tú caminas como Hernán, caminas cojo igual que él. Hermanos, si nosotros empezamos a ir al Señor, y a ir al Señor, y a ir al Señor, ¿sabe lo que parecerá? La naturaleza de Dios comienza a ser transmitida a nosotros. Entonces, si decidimos todo asunto según nuestro propio discernimiento o usando los métodos preferenciales, coger nosotros, cuando los demás nos toquen, escuche esto, amado, esto es sumamente importante. Si nosotros nos acostumbramos a funcionar de acuerdo a nuestra sabiduría, decidimos nosotros los asuntos, lo que nosotros discernimos que esto es bueno o malo, recuerde, cada vez que usted discierne algo según lo que es bueno o es malo, usted está funcionando en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y lo que engendra para usted y para afuera es muerte espiritual. Pero si funcionamos así, las cosas pueden ser muy tremendas. Aún usted puede funcionar con tremendas cosas a los ojos de los demás. Pero cuando los demás se acercan, ustedes saben lo que sentirán, la competencia suya. La gente dirá, qué persistente es esta persona, qué sabio es esta persona, pero no pueden discernir la presencia de Dios. Porque tú estás lleno de qué cosa? De tu propia naturaleza y la usas muy bien. Al ponernos en Cristo, que esto fue lo que el Padre hizo, acuérdense, la salvación de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es la salvación? Dios nos saca de Adán, la salvación es un cambio posicional. Dios nos saca de Adán y nos pone en Cristo. Al ponernos en Cristo, el Padre lo que desea es llenarnos de Cristo. Que nosotros nos hagamos uno con Él, que nosotros nos perdamos en Él, de modo que la naturaleza, la vida y los elementos de Dios mismo, de Cristo, lleguen a ser nuestra constitución. Hermano, lo que Dios busca es constituirnos.
Hay un pasaje tremendo en Efesios 4:11 y habla de 5 ministerios de la iglesia. ¿Usted lo puede recordar? Efesios 4:11. Vamos a mirar allí la manera en que Dios hace esto también. Dice que a unos constituyó Dios. ¿Se acuerda de esto? Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Sígalo entonces. A unos constituyó Dios. Apóstoles. Profetas. Evangelistas. Pastores y maestros. ¿Le llama la atención la palabra constituyó? Los hombres, esos son hombres de Dios dados a la iglesia. Los hombres que Dios ha dado a la iglesia, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué dice allí? A unos los constituyó. Antes de mencionarlos a todos, dice que los constituyó. No los constituyen los hombres. ¿Qué habla constituyó? ¿De qué habla? Habla de la constitución interna. Los hombres que Dios usa para edificar la iglesia son hombres que Dios ha constituido interiormente para que entonces la vida de Dios en ellos pueda ser impartida a la iglesia. No es que alguien quiera llamarse el apóstol fulano, el fulano y el fulano y el fulano. Es que son constituidos, ¿por qué? Por la abundancia de la vida de Dios en ellos. Entonces, cuando usted trata, estos hombres de Dios edifican la iglesia, ¿desde qué punto? Desde la vida de Dios que fluye de ellos para la iglesia. Esto es lo que la Escritura dice. Dios quiere, hermano, que su naturaleza, su vida, todo lo que es de Dios, llegue a ser nuestra constitución. De nuevo, apuntamos allí el cambio, si usted quiere llamarle cambio, que Dios quiere hacer en nosotros, es desde la constitución, no externamente. El énfasis de la iglesia ha estado en lo externo. ¿Sabe dónde está nuestro mejor hombre que más memorizaba la Escritura? En nuestra congregación tenía una condena de vida en la cárcel. No se trata de lo externo. ¿Sabe de qué se trata? De la constitución. Usted tiene que saber si usted está siendo cambiado desde adentro. El cambio es orgánico. El cambio es natural. La vida de Cristo es echada desde adentro, desde adentro, desde adentro, para llenarnos entonces de la naturaleza de Dios, para llenarnos de la vida de Dios, para llenarnos de los elementos de Dios. El cambio no se produce externamente. Se produce primero adentro. Todo lo que Dios hace comienza ¿dónde? Adentro. Y desde adentro comienza a cambiar o a transformar hacia afuera, para que la vida del Hijo, la semejanza de Dios y la imagen de Dios sea vista en cada uno de los que Dios ha escogido. Si consultamos a Dios en todas las cosas, espontáneamente, hermano, esto sucederá solo. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar esto? Porque esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sabe lo que nos gusta a nosotros? Las cosas en que nosotros participamos. Las cosas en que nosotros hacemos algo. Y al final le robamos la gloria a Dios. A nosotros hemos sido enseñados a hacer cosas. La manera en que Dios edifica la iglesia no tiene que ver con hacer, tiene que ver con comer. Tiene que ver con la vida de Dios añadida internamente a nosotros. Entonces, si consultamos a Dios espontáneamente, la perspectiva de Dios, la naturaleza de Dios, los elementos de Dios serán los nuestros. ¿Por qué? Porque constantemente usted está yendo a Dios, constantemente usted está yendo a Dios y se llenará de todo lo que es de Dios. Con una comunión con Dios cada vez más íntima y profunda, podremos llevar, mire este pasaje, hermano, qué bueno. Con una comunión con Dios cada vez más íntima y profunda, nosotros podremos llevar la salvación a otros, ser de bendición a otros. A ver, mire lo que nosotros hemos hecho por siempre. Todos vayan y prediquen el Evangelio. Hermano, predique el Evangelio, predique el Evangelio. Pero nosotros estamos llamados a llevar la salvación de Dios a otros.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando no hemos sido constituidos de Dios, cuando nosotros llevamos a otro, ¿qué le llevamos? No llevamos la salvación de Dios. Llevamos un evangelio a la altura del que nosotros estamos viviendo, que normalmente es muy de abajo. Y le empezamos a enseñar a la gente, esta es la salvación de Dios. ¿Y qué hace la gente? Recibe lo que nosotros le mostramos como esa es la salvación de Dios. Por eso cuando comienzan a leer la Escritura y ven la salvación de Dios, algunos terminan separándose porque no ven la salvación de Dios. El Salmo 91 que leímos esta mañana dice así, al final dice, yo le mostraré la salvación de Dios. La salvación de Dios es una persona. A ver, ¿en qué consiste la salvación de Dios en plenitud en nosotros? En que hayamos sido transformados a la imagen de Cristo. Y cuando hayamos sido transformados a la imagen de Cristo, ya no quedará nada de yo. Esa es la salvación de Dios. La salvación que Dios tiene en mente es formar la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Es de alto estándar. No importa, yo sigo. La salvación de Dios es de alto estándar. Es formar a su Hijo en nosotros. La salvación de Dios no es un estado para después que nos muramos. Insistimos en esto, insistimos en esto. Amados hermanos, donde quiera que vayamos, la salvación de Dios irá a otros para alcanzar a otros por medio nuestro. Si estamos siendo constituidos de Cristo, donde quiera que usted va, Cristo fluirá de nosotros para poder salvar a otros. La salvación de Dios hallará el fluir y se impartirá. Recuerden las tres palabras primeras: mezcla. Segundo, crecimiento. Tercera, renovación. Si nosotros estamos siendo mezclados con Dios, si usted mezcla agua con café, ¿qué pasará externamente? ¿Qué pasará? Primero cambiará el color, ¿verdad que sí? Y después cambiará el sabor, cambiará el olor. Si usted echa más café, ¿qué pasará? Cada vez el agua sabe más a café. ¿Cómo lo logra? De una manera natural. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Añadir café. Y añadir café. Y añadir café. Cuando la salvación de Dios comienza a crecer en nosotros. ¿Quién es la salvación de Dios? Siempre hallará su lugar para salir y fluir y ser impartida en la vida de otros. Siempre lo hallará. Siempre lo hallará. ¿Sabe por qué? Porque el Padre maneja las cosas. Por eso el apóstol Pablo dijo una cosa tremenda una vez. Él dijo, nadie me moleste más. De hoy en adelante yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Qué quería decir? ¿Qué son las marcas de Cristo? ¿Los latigazos que le dieron? Las marcas que necesitamos en el alma. Las marcas que necesitamos para que la vida de Cristo encuentre un hueco por donde salir y ser revelada. La salvación plena de Dios quiere decir que nuestra alma ha caído a ser gobernada por el Espíritu y nuestro cuerpo ha caído a ser gobernado por el Espíritu. Entonces la vida de Dios tiene un fluir. Pero para eso tiene que ser eliminado todo lo que es de nuestra alma, o por lo menos estar en el proceso de que nuestra alma sea eliminado. Entonces la salvación de Dios, que es Cristo, hallará una manera de fluir de nosotros. Y si nos comenzamos y si aprendemos a funcionar en el Espíritu, la salvación de Dios dirá cuándo y a quién fluir. Y te conectará con las personas que están preparadas para recibir la salvación de Dios. El propósito de ser guiados no consiste en obtener beneficios personales. Esto es demasiado lo que hay en la iglesia. Ahora, hermano, tú tienes que ser guiado por Dios porque entonces las bendiciones, viera cómo tendrás bendiciones, todo te irá bien. No consiste en eso.
La salvación. ¿Sabe qué? El propósito de ser guiados por Dios, que Dios nos pueda ganar. Que la vida de Dios pueda ser infundida en nosotros a plenitud. A plenitud. Ese es el propósito. Que Dios nos gane, hermano. Que seamos llenos de Él. Que la vida de Él se transfusione. No, eso está mal. Mire, le voy a decir. Nosotros necesitamos ser transfigurados. ¿Qué es la transfiguración? Piensa en la transfiguración. No, vamos a usar una palabra más bíblica. ¿Qué pasó en la transfiguración? ¿Se acuerdan lo que es la transfiguración? ¿Qué fue? Amén. Nosotros tenemos que ser transfigurados de tal manera que la vida divina sea perceptible, vivida en nosotros. Nosotros estamos en un proceso de transfiguración constante. Amén, que la vida de Él, ese es el propósito de ser guiado. Acuérdense, cuando somos guiados nos volveremos a Él en cada asunto. Y usted aprenderá a no decidir nada. Hace 15 años, mi hermano Joel Comiskey y yo entramos en una relación de discipulado, no me acuerdo el nombre que él usaba. Entonces yo le hacía preguntas. Cada pregunta que le hacía, ¿sabe lo que me decía? La otra semana hablamos. Entonces, hermano, y la pregunta que te hice, bueno, la otra semana. ¿Y tú no me puedes contestar ahora? Y me decía, bueno, te contesto la otra semana. ¿Sabe lo que él quería que yo aprendiera? Que él no quería contestarme de su propia mente. Que él no quería contestarme del árbol del conocimiento del bien y el mal. Que si esto era bueno o esto era malo. Hasta que me dijo un día, mira, cada pregunta que tú me haces, como yo no sé la respuesta, yo tengo que esperar que el Espíritu me demuestre. Y para eso tengo que darle tiempo al Espíritu. Así que la otra, nosotros hablábamos, perdón, no era la semana, hablábamos una vez al mes. Y me decía, si tengo una respuesta a alguien, te pongo un texto o te escribo un email. Esa era toda la que hacía. Hermanos queridos, el propósito de ser guiado es que Dios nos llene, que nosotros nos perdamos en Cristo. Y cuando alguien vaya a buscarnos a nosotros, no nos encuentre en Cristo. ¿Sabe quién encuentre? A Cristo mismo operando en nosotros. ¿Cómo ser guiado? Vamos a ver 3 cositas rápidas. La primera cosa, la Escritura señala que el Señor es el alfarero y nosotros somos barro. Usted solamente es barro. ¿Quién es el alfarero? Entonces mantenga eso siempre clarito. Por ello debemos dejar que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien haga lo que tenga que hacer con nosotros, ¿verdad? En primer lugar, no debemos considerar las bendiciones como la prioridad, ya lo dijimos. El hecho de ser guiado no es para tener más bendiciones, para vivir mejor, nada de eso. No lo consideremos. No. Siempre se trata de que Dios cumpla su economía, de que Dios logre lo que quiere. No debemos usar nuestra acción de creer en el Señor a fin de obtener muchas bendiciones. Eso es lo que hemos hecho en la iglesia por mucho tiempo. Hermano, tú quieres que te vaya bien porque tú no vienes al grupo. Porque tú no vienes todos los domingos, por eso te va mal. Eso no es cierto. La segunda cosa, debemos conducirnos en el mundo no con sabiduría carnal. Nosotros debemos orar para que nuestra mente sea transformada, renovada. No podemos seguir acudiendo a nuestra mente por ayuda, no, sino por la gracia de Dios. Eso es lo que dice 2 Corintios 1:12. No funcionen con su sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios. ¿Y quién es la gracia de Dios? Es Cristo derramado como vida en nosotros. Alguien que depende de su capacidad no puede ser guiado por el Señor. Nunca pasará. Mientras usted siga dependiendo de su capacidad, no va a ser guiado por el Señor. Hermano Leo Fenton dice que la próxima renovación de la iglesia va a pasar cuando pasemos por Romanos 7:24. ¿Sabe lo que dice? Miserable de mí. Hasta que no veamos la miseria de nuestra mente, de nuestra vida carnal, no vamos a depender del Señor.
El gran problema de la iglesia es que no ha visto su miseria y sigue dependiendo. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando oró al Señor, que le quitara el aguijón que tenía en su carne. ¿Recuerdan lo que el Señor le dio como respuesta? Bástate, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que necesitamos es debilidad. ¿Sabe qué es la muerte? Médicamente hablando, debilidad extrema. Se va poniendo tan débil, tan débil, tan débil una persona que se murió. Se murió. Se murió. Se le echó a perder todo y se murió. La debilidad nos va a llevar a la dependencia. La fortaleza en nosotros nos lleva a la independencia. El conocimiento siempre nos va a llevar a la excesiva planeación, nos va a llevar a la institución y nos va a llevar a divisiones siempre. Entonces, amados hermanos, ¿no es Dios más capaz que nosotros? ¿Sí o no? ¿No es Dios más sabio que nosotros? Entonces deberíamos depender de Él en todos los asuntos, ¿sí o no? Deberíamos, amado hermano. En tercer lugar, tenemos que aprender a consagrarnos al Señor, a darnos al Señor, no para ganar, no para ganar, sino a darnos al Señor para que Él pueda vivir libremente su vida en nosotros, a darnos al Señor como ofrenda, a darnos, consagrar a Dios todo nuestro ser, lo que tenemos y lo que somos. Y así aprenderemos a depender del Señor y a pedirle que nos guíen las cosas grandes y pequeñas. Y esto no quiere decir que nos arrodillemos, pastor, entonces donde quiera yo voy a pasar arrodillado. ¿Se acuerdan? No, lo vamos a tocar en el grupo. Nehemías es un buen ejemplo. Nehemías siempre buscaba la ayuda del Señor para ser guiado. En el grupo lo vamos a ver. Se trata de consultar en nuestro hombre interior. Se trata de presentarle al Señor todos los asuntos y conversarlos con Él. Si seguimos al Señor y andamos por su camino, nos entregamos a Él conversando sobre todos los asuntos, sean grandes o pequeños, sucederá esto. Vamos a recibir su dirección. Hermano, no se preocupe por esto. Usted recibirá siempre la dirección de Dios si vamos a Él. Pero no se apure. El Señor hablaba ahorita, vino a nosotros a través de hermana Navidad. Salmo 46, 10. ¿Se acuerda lo que dijo? ¿Se acuerdan o no? ¿Sabe qué pasa? Que la mayoría no ponemos atención cuando Dios habla de un hermano. El Señor vino a decirnos esto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? A trabajar, a operar, a hacer cosas. Quédense quietos. La Escritura dice en quietud y en reposo seréis salvos. Pero hemos sido enseñados ¿a qué? A la actividad. En quietud y en reposo seréis salvos. Cuando nosotros nos volvemos al Señor, vamos a recibir su dirección. Si seguimos la corriente de esta sociedad, ¿cuál es la corriente de esta sociedad, de este mundo que vivimos? Hacer cosas para ganar el favor de Dios. Si seguimos eso, hermano, nos hemos degradado. Y hemos perdido nuestra condición normal de cristiano. La condición normal de un cristiano es el que va al Señor constantemente y consulta con el Señor todos los asuntos. Todos. Grandes, pequeños y medianos. Si vivimos delante del Señor y mantenemos esta comunión con Él. Escuche, amado hermano, pídele al Señor esto. No ir a decirle al Señor que Él bendiga lo que nació en usted. Lo que salió de su propia voluntad, lo que salió de sus propias ideas de lo que es bueno. No se trata de eso, es volver nuestra mente al Señor, para que entonces nosotros podamos ser las personas diferentes que tenemos que ser. Podamos vivir con nuestras contradicciones, pero cada vez creciendo en esas áreas, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Si nos volvemos al Señor, seremos enseñados a vivir por el Espíritu. Y si nos volvemos al Señor para ser guiados en todas las cosas, la vida de Él, su naturaleza, sus elementos serán impartidos en nosotros. No tomaremos decisiones por nosotros mismos, ni seremos individualistas,
sino que diariamente seremos guiados por el Señor, permitiéndole a Él que tome las decisiones y que ande y viva por nosotros.